Bien, seguimos en La Mira, como les anunciábamos, con Javier Lacida de DUI 21. Muchas gracias por estar. Con mucho gusto. Es licenciado en Ciencia de la Educación de la Universidad de la República, máster en Ciencias Sociales en Buenos Aires, doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña como profesor titular e investigador de la Universidad Católica. Fue durante 6 años director del programa ProJoven del Ministerio de Trabajo. Bueno, me imagino que esto del ProJoven lo debe haber acercado mucho al vínculo entre jóvenes, estudio y trabajo, ¿no? Exacto. ¿Y qué le dice a usted lo que está surgiendo del sistema educativo y el mercado de trabajo? ¿Están muy divorciados? Están muy divorciados. Están muy divorciados. Y hay evidencia de que están divorciados. ¿Están especialmente, históricamente divorciados? Sí. ¿O esto es es histórico. Es histórico. Es estructural. Y en mi opinión es uno de los problemas graves que tiene la educación media. O sea, la educación media, no solo la técnica, tiene el problema en el Uruguay de que sigue siendo una educación que prepara para la universidad, enciclopédica, y que mira hasta con recelo, con desconfianza al sistema educativo, que entiende que su función no es preparar, al mercado de trabajo, al mundo del trabajo, que entiende que su función no es preparar para el mundo del trabajo. Es el partido que perdió Figari, que alguna se ha contado Sanguinetti, ¿no? Claro. Discusiones del principio del siglo XX, se discutía a principios del siglo XX, ¿para qué tenía que ser la enseñanza? ¿No? Y Figari, pintor, pensador, no sé qué, sostenía que tenía que haber una conexión entre educación y trabajo, y perdió. Y en verdad la educación, la enseñanza media terminó siendo, como dice Javier, un preuniversitario. Bueno, se concibió así desde el principio. No hace 100 años que educación secundaria era parte de la Universidad de la República. O sea, claro, era una facultad, digamos, claro, una dependencia. Y el problema es que ese modelo, la educación media uruguaya, especialmente la secundaria, no termina de superarla. Entonces, ese divorcio, y además hay un dato muy interesante, una encuesta hecha a directores de liceo hace no mucho, hace unos 8 o 9 años, en donde se les pregunta ¿cómo entienden que fue parte de las pruebas PISA? Ustedes saben que las pruebas PISA, además de hacerle la prueba a los estudiantes, se le hace encuestas a los directores y a las familias. Y en una de las pruebas se le preguntó a los directores, ¿cómo piensa que es usted la relación entre el centro de esa escuela técnica o liceo, en donde se aplicó la prueba, y el mundo del trabajo? Uruguay es lo único que yo he visto que aparezca en un extremo solo, despegado. El 85% dijeron que no había relación, y el otro 6% dijo que había escasa relación. Y yo creo que lo más grave es que probablemente algunos de esos directores entiendan de que eso está bien, digamos, porque además es el mensaje, no es una responsabilidad de los directores. Ahora, es el diseño del sistema. Más allá de lo que opinan, digamos, si está bien o está mal, lo cierto que es lo que es. Es lo que es. Es lo que es, digamos, ¿no? Claro. Ahora, siendo lo que ¿es posible con este sistema, haciéndole retoques, poder reorientarlo un poco más hacia el mundo del trabajo real hoy, o hay que cambiarlo radicalmente? Yo creo que hay que repensar algo que se viene planteando, digamos que creo que es uno de los acuerdos de DUI 21, donde, fuerte es, hay que repensar los fines y las funciones de la educación media en conjunto, y dentro de ese, no es lo único que hay que hacer, pero uno de los grandes capítulos de ese rediseño de raíz es repensar las relaciones entre educación y trabajo. O sea que yo creo que ahí hay una cuestión. Lo otro que me parece que es bueno tener en cuenta es que vienen mensajes de la sociedad a los que de alguna manera se responde de que esto debería ser así, es bueno que sea así. Si algo ha cambiado en la educación media en el Uruguay, no en los últimos 15, en los últimos 30 años, es la educación técnica. La matrícula y la cobertura está estancada, sube muy poquito, pero sin embargo, fíjense, donde es más clara la diferencia entre educación técnica, que es a partir de cuarto, quinto y sexto de liceo, digamos, en la educación media superior. En la educación media superior, en el año 2000, la educación técnica era menos del 5%. En el año 2015 estamos en niveles razonables en un 25 o 26%.
Y a mí me digo que cada vez que me hablan de esto, digo, cuando llega la época de las inscripciones... No, bueno, es horrible, totalmente. Van a las 3 de la mañana, vienen dos, de allá de la otra, de la punta de Montevideo... Se comen la peor tormenta que hubo en el Uruguay, como pasó este año. ¿Por qué? A ver, yo cuando digo esto, ¿no? Se lo he dicho a la gente de la UTEC, y me dicen, bueno, lo que pasa es que eso es una señal positiva, de que la gente quiere, y de que estamos... de que no es la UTEC, es la UTU, ¿no? Esto. La UTU, está bien, la UTU, sigue siendo la UTU. Y yo he escuchado eso que es una señal, perdón. No, pero lo que voy yo es, esto que nos está pasando ahora, tendría que haberse pensado hace 10 años. O sea, acá la universidad, si es el faro que marca hacia dónde va la educación en Uruguay, y las cabezas pensantes en algún momento perdieron el rumbo, fallaron, no se dieron cuenta de que nos iba a agarrar esta encrucijada. Yo creo que fallamos todos porque el país se sigue creyendo que tiene una educación buena y que genera equidad, que además hoy la educación en Uruguay genera inequidad, especialmente la media, pero el problema de la media, como discutieron en un programa anterior hace un tiempo con Guillermo Fossati, el problema educativo explota en la media. Los ingredientes de la bomba están en primaria. En primaria pasa una cosa, digo porque esto a veces hay otra visión de que todo el problema está en la media. En primaria pasa una cosa que han estudiado muy bien unos investigadores israelíes, no en Uruguay, en Israel, que es un fenómeno de lo que ellos llaman deserción oculta, que es, los niños administrativamente van a clase, dicen presente, pero ellos han verificado, esos niños no esperan aprender. Los maestros no entienden que no van a poder aprender y la familia tampoco espera que aprenda. En el Uruguay, además, agrego otro dato, alrededor del 60 y pico por ciento, 70% comen en la escuela. Entonces, claro, tenemos la universalización del egreso de la primaria, en mi opinión, es un dato vidrioso. No nos podemos hacer trampas al solitario de lo que eso significa, porque si no decimos todo, el problema está en primero del liceo, no, el problema ya arrancó antes, esto que usted está diciendo, ¿cuánto hace que se dice en el país? Porque yo hasta hace unos años la escuela no había problema. No, es verdad. El 98,5% estaba escolarizado, no era motivo de discusión. Es verdad. Yo no sé, siempre llegamos tarde de atrás como un jade derecho lento, ¿viste? También es de alguna manera ser víctimas del éxito. El sistema educativo uruguayo fue muy bueno y de alguna manera fue parte de la identidad, es parte de la identidad nacional. Entonces yo creo que eso hace que cueste pensar en que hay que cambiarlo. Y además, a diferencia de otras políticas públicas que los ciudadanos sentimos muy tangiblemente el problema, como la de salud o la de seguridad, si me roban, me robaron. Si mi hijo no aprende en clase, no me doy mucha cuenta. Hay una cuestión que cuando se analiza el tema de la deserción, y principalmente deserción en secundaria, muchas veces se habla de los factores económicos atrás de eso. Y es cierto que en este divorcio entre educación y mercado de trabajo, pasa que el joven no percibe como rentable el hecho de seguir estudiando. Y si efectivamente yo el tiempo que dedico hoy, que tengo necesidades muy grandes que atender, no me va a generar un ingreso adicional, bueno, termino optando por dejar de lado la educación. ¿Qué tanto pesa todo esto y en el marco de este problema? Yo creo que es decisivo, es el otro problema que se complementa con lo que yo decía recién de los incentivos a seguir primaria, los desincentivos, los costos de oportunidad, las alternativas y, como tú decías, el no aporte de seguir la media. Hay un estudio de hace no mucho tiempo del economista Saprissa que muestra que en el Uruguay, a diferencia en otras partes, no rinde económicamente hacer secundaria. O sea, la inversión que le supone al joven y a la familia un año más de secundaria no se expresa si no llegas a la universidad en oportunidades en el mercado de trabajo. Entonces, en realidad, como tú de alguna manera sugerías, dejar de estudiar el liceo es una opción racional. No es lo único, hay problemas también de que hay encuestas que ha hecho UNICEF, que muestran de que también hay insatisfacción con el liceo. O sea, no es la única racionalidad, pero es parte del lío. Ahora, perdón, para volver al tema que estamos, conectar esto.
El otro dato es, un dato fuerte es, no estudian, y hay que decirlo con todas las letras, no estudian ni aunque les paguen, porque las asignaciones familiares por estudiar en el nivel medio son un monto relevante para una familia de muy bajos ingresos. O sea que no van ni aunque les paguen, le están pagando las asignaciones familiares. Lo otro es que la matrícula se ha movido, como yo decía hace un rato, de la secundaria generalista a la educación técnica, de una manera muy significativa. Probablemente ese cambio más fuerte que ha habido. Pero eso es todo un dato y va en el sentido de lo que dice Federico. Por algo los gurises quieren ir a estudiar la UTU y no quieren estudiar la secundaria, porque UTU la asocian al trabajo, una perspectiva cierta de trabajar, y secundaria de ninguna manera. Exactamente. ¿Y se está dando, ustedes notan que se está dando el proceso? ¿Qué proceso? El proceso de fortalecer realmente la UTU, la UTEC, todas aquellas carreras porque también pasa esto, y no sé cómo se está evaluando desde el lado de UI21. Esta toma de conciencia, quizá a un nivel de debate público, aunque tenga 100 años, como decían ustedes, entre el divorcio, entre el estudio y el mundo del estudio y el mundo del trabajo, se está dando en un momento tan particular que nos dicen que aquellos trabajos, porcentaje de trabajos que hoy existen, dentro de 9 años, 7 años, cuando terminen de estudiar, ya no van a existir más. O sea, estamos en un momento, en un cruce en el que no es tan fácil interpretar el mercado de trabajo. No. Ya no es ser linotipista y trabajar 20 años en una imprenta. ¿No? Ya no sabemos muy bien para qué mundo del trabajo estamos formando. Totalmente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo ustedes creen que se hace? Yo creo que, digamos, la parte llena del vaso es ese cambio en las preferencias de los jóvenes y de la familia. La parte vacía es que la articulación sigue teniendo enormes problemas. No hay, especialmente este tema, yo creo que a la educación media y a la educación superior, más que preocuparle los empleos que van a desaparecer, tienen que preocuparle los que se van a crear. O sea, eso debería ser como el tema prioritario de cualquier escuela técnica o de cualquier facultad. Porque no es solo, los que se van a crear son un problema para el mercado laboral, para las políticas laborales. El desafío para la educación es que, como ha pasado además históricamente con todos los grandes cambios tecnológicos, desaparecen empleos pero se crean otros empleos. Que la tendencia que hay en los últimos 30 años, 40 años en el mundo es que los que se crean son más exigentes en calificación que los que desaparecen. Sobre todo son excluyentes para los niveles de calificación más baja. Y ahí yo veo problemas muy graves. Uruguay, ahí hay una distancia muy grande entre lo que se hace desde el INEFOP, en donde hay mecanismos de articulación muy rigurosos con la demanda, y lo que se hace desde la educación técnica. Otra cosa, yo sé que en el análisis a veces puede ser difícil diferenciar, otra cosa es la UTEC. ¿Me explico? Sí. Porque la UTEC es mucho más chica, tiene una virtud que es rara en Uruguay, es nueva. En Uruguay casi todo lo que hay que hacer en educación hay que reformarlo. Y eso yo creo que politológicamente es claro que es mucho más complicado. Armar una política pública de cero es mucho más fácil que armar una política pública cuando hay que cambiar lo que ya hay, ¿no? Entonces, la ventaja de la UTEC, el problema de la UTEC es muy chica, pero al ser nueva se está haciendo mucho mejor. Ahora, en la UTU yo creo que los mecanismos de articulación con el mercado de trabajo son débiles. La UTU, y ahí el problema de la UTU no es solo de la UTU, es el problema de la pesadez, el centralismo, la cultura burocrático-administrativa del conjunto de la educación formal uruguaya. Esto es un problema también para dirigir una escuela, digamos. Es muchísimo más grave si estoy dirigiendo una escuela técnica, porque ahí yo tendría que dialogar no solo con los padres, con los alumnos, sino además con las empresas, con los trabajadores. Tendría que tener la capacidad de hacer acuerdos, y esa capacidad no la tienen. El problema, como decían ustedes, es un problema histórico, pero sin embargo el costo, tanto económico personal, económico social, como a nivel de país, es muy distinto en la primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX y hoy, siglo XXI, con las expectativas que hay. ¿Cómo digamos,
se puede salvar esas diferencias? Yo creo que el costo para el país es gravísimo en términos de competitividad, de productividad y en términos de equidad. Lo que hay que hacer son algunos cambios, como tú decías hoy, duros, radicales. Yo creo que haciendo, por ejemplo, dándole capacidad de decisión a los centros, que es un cambio que hay que hacer desde preescolar hasta sexto de secundaria, se resuelve parte del problema. Se resuelve parte del problema de las colas. Las colas esas que yo creo que son una buena señal social, pero una pésima señal del sistema educativo. Yo escuché con horror esos comentarios de que es horrible que haya colas. Cuando uno de los problemas más graves, como tú decías, claro, hoy en el Uruguay, es la cobertura de la educación media, la gente tiene que pasar la noche a la intemperie, en el medio de una tormenta, para poder inscribir los hijos en la escuela que quiere que vaya. Y además va a llegar tarde y le van a decir, no, tiene que ir a la que está en la otra punta de la ciudad, que me consta que pasó y que pasa todos los años. Entonces, yo creo que ahí hay un gravísimo problema de vieja estructura burocrático-administrativa que tiene que pasar a una estructura descentralizada con toma de decisiones a nivel de los centros. Yo creo que ahí la educación técnica sufre problemas que son generales del sistema educativo. Hay buenas prácticas en otros lados. Yo mencionaba en INEFOP. INEFOP trabaja con pertinencia, trabaja articulándose muy bien con el mundo del trabajo. ¿Está trabajando bien en su juicio? En este periodo sí. En este periodo cambió radicalmente. Trabajó muy mal en el periodo pasado. Estuvo muy estancado, no sé por qué, pero cuando uno mira los datos, acumuló plata, y ejecutó muy poco, esa es mi impresión. Y en este periodo yo creo que se reactivó y que está muy abierto a los desafíos, a los temas nuevos. Habrá que evaluarlo, estamos en el medio. Lo que a mí me consta que desde hace mucho tiempo en INEFOP hay aprendizajes de cómo hacer bien cosas que la UTU hace mal. ¿Me explico? Entonces, lo que habría que hacer es mirar, bueno, lo otro que hay que hacer es lo que dice el artículo 39 de la Ley General de Educación, que es que no se cumple, o que se cumple solo para primaria, que es los aprendizajes y los conocimientos que se logran en la formación profesional, en el mercado de trabajo, se reconocen después en la educación formal. Eso, hay un artículo de la Ley de Educación que dice que se van a reconocer los aprendizajes obtenidos y que va a haber mecanismos para hacerlo. Eso desde hace mucho tiempo lo hace primaria y no se ha avanzado en que lo haga secundaria. Y eso no es un cambio revolucionario, digamos. Ahora, decía, esto que usted menciona, lo de desconcentrar los centros... Descentralizar. Lo he escuchado, casi toda la gente de UB21 que vive por acá repite ese concepto. Pero usted también dijo, esa encuesta que muestra Uruguay entre el divorcio, entre el mundo del trabajo, hay muchos directores que le parece que está bien, ¿no? Entonces, está bien, vamos a descentralizar, pero vamos a descentralizar y vamos a entregar institutos a manos de una cultura que sigue siendo enciclopedista. ¿A quién le vamos a entregar esto? ¿Descentralizar para dárselo a quién? No, pero hay un estudio muy bueno de la OCDE a partir de las pruebas PISA que muestra que la sola descentralización, como tú decías, es negativa, si no va acompañada de mecanismos de rendición de cuentas. O sea, el estudio muestra que las escuelas en el mundo, en los 60, 50 y pico de países que participan de las pruebas PISA, las escuelas que descentralizan, en donde se toman un montón de decisiones, se selecciona a los docentes, por ejemplo, se maneja presupuesto, el presupuesto de un liceo, de una escuela técnica o de una escuela primaria en Uruguay no se sabe cuál es, porque es parte del presupuesto agregado. O sea, es un cambio muy grande el que hay que hacer. Las escuelas en el mundo que funcionan así logran mejores resultados siempre y cuando haya mecanismos de rendición de cuentas interno y externo, o sea, hacia la propia comunidad de la escuela y hacia la estructura de gobierno, muy rigurosos. Si no, es como tú insinuabas, es hasta peor. Me explico, porque en vez de ser, si tú no evalúas bien... Es necesario, pero no suficiente. Claro, y si tú no evalúas bien, la descentralización es relajo. Me explico, si no hay indicadores de logro claros, si no hay responsabilidad por lo que se logra. Fito, tenemos una más. Sí,
Otro tema en el que insiste muchísimo EDUI 21 es en el tema de la contextualización de la currícula, ¿no? ¿Tiene algo que ver o de qué manera la contextualización de la currícula podría ayudar a que los centros educativos se vinculen mejor con el mundo de trabajo? ¿Ustedes lo están estudiando esto también? Sí, bueno, y además estamos estudiando, no necesariamente de EDUI 21, desde los distintos lugares en los que trabajamos los integrantes de EDUI 21, estamos estudiando avances que se han hecho, porque lo otro que yo no pude decir es que en la educación técnica en el Uruguay, con todas estas carencias, de cualquier manera es donde se han hecho los cambios, los 5 o 6 cambios más interesantes en relación al mundo del trabajo y a la contextualización en la educación media. Bachilleratos tecnológicos en los 90, escuelas de alternancia con continuidad educativa en el medio rural en los 90, es de las mejores experiencias que hay hoy en el Uruguay, las escuelas de esto que planteábamos de relación entre la escuela y el mundo del trabajo. Los alumnos de las escuelas de alternancia de ciclo básico rural están una semana en la escuela y una semana en un predio productivo, de su familia u otro. Y lo que viven en el medio productivo lo usan como insumo educativo a la semana siguiente en la escuela. Y en la escuela a la vez preparan la siguiente ida al predio con guías de observación, con ejercicios para hacer en el predio. Eso en el mundo hoy hay mucha evidencia que es la mejor manera de contextualizar. Esto además tiene un efecto. Los países como Alemania o Austria, que tienen sistemas de este tipo, duales, muy generalizados, tienen muchísima menos deserción, muchísima menos desempleo juvenil, que el desempleo juvenil es un problema estructural de las economías modernas. En estos países es mucho menor porque no se les cobra el costo de pasaje, digamos, del mundo de trabajo, del mundo educativo al mundo de trabajo a los jóvenes en el tránsito. En UTU hay orientación vocacional, hay unos talleres de orientación vocacional, una cuestión que para mí es imprescindible en toda la educación secundaria. Ojo, no para que piensen qué carrera van a estudiar en la universidad, que también, sino para que piensen en su futuro. La gran pregunta es en qué quiero trabajar dentro de 10 años, digamos. Y esa pregunta el sistema educativo tiene que darle la oportunidad y también exigirle a los adolescentes que se la hagan en algún momento, ¿no? Está bárbaro que se les enseñe lengua, matemática, pero también que se lo ayude a pensar qué es lo que quiere hacer, y se le dé la información y se le ayude a tomar la decisión. Eso la UTU lo está haciendo. Y el mejor currículo hoy, nosotros tenemos programas curriculares realmente del siglo XIX, ¿no? Por contenidos enciclopédicos. El único currículo no enciclopedista que hay en la educación básica y media en el Uruguay es el currículo de formación profesional básica de la UTU, que es una modalidad nueva creada en el 2007, que está organizado por logros de aprendizaje. Entonces, yo creo que avanza mucho y muy bien en mirar, le pide a cada escuela que haga un mapeo productivo, lo que va en la línea esta de la contextualización, y además genera una estructura de orientadores, de tutores, no como hay en los liceos, que es para los alumnos que tienen dificultad, sino para todos los alumnos de esos cursos. ¿Cómo se llama eso? Formación profesional básica. Es otro cambio en la matrícula. Tenía 0 alumnos en el 2007, porque se creó en el 2007, hoy tiene alrededor de 12.000 alumnos. No es un gran número, pero es un enorme crecimiento. Tampoco está muy promocionado, le voy a decir. Bueno, eran parte de los que estaban haciendo las colas, lo que pasa es que uno no se entera, pero era, digamos, yo creo que en los niveles en donde esto puede ser, porque esto no es una oferta para cualquiera, esto combina educación y trabajo en el ciclo básico. Entonces, en realidad, empezó siendo solo para aquellos alumnos que tenían esta edad, que no habían avanzado lo que tenían que avanzar, o habían repetido, y hoy, el año pasado, el Codicen decidió que fuera para todos. Yo creo que en algunos niveles se sabe, y un problema que hay es que hay menos cupos que demanda. Lo que es cierto que no es muy conocido, en el mundo académico no es muy conocido, porque además
En el mundo académico, la UTU se mira un poquito por arriba del hombro. ¿Se sigue? Sí, totalmente. ¿Se sigue mirando? Sí, sí. O sea, yo sé que a mí me van a criticar por haber dicho que el mejor currículo hoy en la educación primaria y media en el Uruguay es un currículo de la UTU. Me van a decir, no puede ser, tiene 20 problemas, mirá que la UTU, Sí, pero yo miro los dos textos y el de la UTU es un texto razonable y que cumple con estándares internacionales de desarrollo curricular. El currículo de ciclo básico de secundaria, no. Javier Lacida, de DUI 21, muchísimas gracias por Gracias a ustedes, un gusto. Muy bien, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Bueno.